Hola, soy Daniel, y te doy la bienvenida a la tercera parte de este capítulo de Lo que los jóvenes preguntan. La gran pregunta que seguimos analizando es, ¿qué puedo hacer para que mis padres me den más libertad? Hoy abordaremos una nueva dimensión del tema en esta tercera parte titulada, ¿por qué tan estrecha atención? A veces puede parecer que tus padres están obsesionados con protegerte. Te preguntan todo, te quieren cerca todo el tiempo, y a veces incluso parece que no quieren soltarte, nunca. Algunos jóvenes incluso bromean diciendo que eso parece una especie de trastorno de ansiedad parental. Pero antes de juzgar, vale la pena entender algo muy importante. Tus padres han invertido años de esfuerzo, amor y sacrificio en ti. Para ellos, tú eres parte de su historia más importante. Y la idea de que un día te vayas de casa, que tomes tu propio camino, que cometas errores o sufras, les produce angustia real. Un padre dijo con el corazón en la mano, mi único hijo tiene 19 años, y apenas puedo soportar la idea de que algún día se vaya de aquí. Detrás de esa vigilancia, detrás de ese control que te incomoda, hay una emoción muy profunda, el miedo a perderte. Una joven compartió su experiencia. Hasta como los 18, la relación con mi mamá era súper estrecha, pero cuando empecé a buscar más independencia, ella lo sintió como una amenaza. Entonces comenzó a aferrarse más a mí, y yo me aparté más. Mira qué interesante, cuanto más ella intentó separarse, más su madre apretó el lazo, y mientras más la madre apretaba, más se alejaba ella. Esto pasa más de lo que imaginas, y aunque tú sientas que la independencia es lo que necesitas, y probablemente tengas razón, no la consigas a costa de tu relación con tu familia. Entonces, ¿qué puedes hacer? La clave está en cultivar una relación adulta con tus padres, una relación basada en entendimiento, tolerancia y respeto mutuo. ¿Y por dónde empiezas? Por algo muy sencillo pero poderoso, respetando tú primero. En Hebreos 12:9, el apóstol Pablo escribió, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos, y añadió que ellos lo hacían según lo que más conveniente les parecía. Eso significa que a veces cometían errores, que no siempre lo hacían perfecto, pero aún así merecían el respeto de sus hijos. ¿Por qué? Porque su intención no era dañarlos, sino protegerlos y guiarlos. Tus padres no son perfectos. Tal vez a veces exageran. Tal vez su protección te agobia. Pero eso no es una excusa para rebelarte o despreciarlos. Si tú quieres que te traten como adulto, empieza por actuar como uno. Respétalos, aun cuando no estés de acuerdo. Trata de explicar tu punto de vista con calma. Y sobre todo, no cortes el puente emocional que los une, porque a largo plazo, ese lazo familiar puede ser uno de los mayores tesoros de tu vida. Entonces, la próxima vez que te preguntes, ¿por qué mis padres me prestan tanta atención? ¿Por qué me controlan tanto? Recuerda esto. Esa atención no es control. Es amor, que todavía no sabe cómo soltarte. Y está bien pedir más libertad, pero hazlo con respeto y madurez. Así es como se gana la confianza. Y la independencia también. En la próxima parte hablaremos de un punto muy importante. Comenta y regálanos un like. No te lo pierdas. Yo soy Daniel y esto fue Lo que los jóvenes preguntan. Gracias por acompañarme y te espero en la parte 4. Seguir a Jesús, andad en la luz.